clase de hoy, en esto que estamos avanzando, les voy a decir la verdad. Yo sé que ustedes ya se habían dado cuenta, pero voy a ser muy sincero. No sé a dónde vamos a llegar, no sé, pero como vamos bien, ¿cierto? No sé. Es el Señor revelándonos en su palabra y nos lleva. Yo creo que Él nos está acomodando con algún propósito maravilloso y sobrenatural que no nos damos cuenta, pero nos está preparando, nos está corrigiendo. Y hemos entrado a estudiar los miércoles en tener una vida o vivir espiritual o tener una espiritualidad de mente y salir de la espiritualidad de mente. Tener una espiritualidad de mente que tiene sentido, que tiene lógica y que está escrita en la palabra. Hoy vamos a ver cómo vencer, cómo ayudarnos un poco para vencer espiritualmente. Hay algo que podemos hacer en nuestra mente para sacarnos de esa condición de derrota en la que particularmente estamos y que nos hace ser débiles y que nos hace, como dice el salmista, tropezar de nuevo y con la misma piedra, tropezar de nuevo y con el mismo pie, ¿cierto? Entonces, que podamos vencer. O sea, hay algo que se puede sumar a nuestra mente hoy que nos ayude a ser victoriosos, no seguir teniendo vidas de arrepiéntase otra vez y arrepiéntase otra vez y ya. ¿Y dónde está el avance? Sí, el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta, pero queda lleno de morados también, tanto darse contra el mundo. Que podamos tener una vida victoriosa en nuestro anhelo. Y a lo largo de nuestra clase de hoy vamos a revisar algunos conceptos que son de la palabra, pero nos identifican mucho a nosotros aquí en Plenitud de Vida. Porque no son mejores ni peores que los demás, pero son diferentes y están basados en la Escritura y son conceptos que nos hacen a nosotros muy diferentes, que cuando asumimos esa claridad desde la palabra de Dios, uno puede saber, y seguro ya dentro de algún tiempo se volverá una escuela, la escuela, y la gente va a decir, sí, esto, con que usted diga eso nomás van a decir, esto es como de plenitud, ¿cierto? Porque la manera de hablar, los conceptos que tenemos, lo vamos a ir revisando a través de esta enseñanza. Y empecemos con el primero de ellos, empezando como debemos empezar. Empecemos por el principio. El concepto inicial del tema del árbol de la vida y el árbol de la ciencia, el bien y del mal. Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Él hizo los árboles deliciosos que eran agradables de ver y aparte de eso eran buenos para comer. Cualquier cantidad, miles de esos árboles, yo diría que millones. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. A ver, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, si tú miras el término, porque tradicionalmente Dios quiso contárnoslo así y así tenemos que entenderlo, hubo un problema con unos árboles. ¿Usted qué sabe ahí? ¿No es que hubo un problema con unos árboles ahí? Ya un árbol que uno no debía ni arrimar, según Eva, ni tocarlo. Dios no dijo que ni tocar, pero un árbol, hay un problema con un árbol. Pero cuando tratamos de entender que haya un sentido, que tenga una lógica, miramos por ejemplo el término aquí, el término ciencia que se utiliza aquí, cuando dice el árbol de la ciencia, el término ciencia ya lo hemos estudiado, por eso te digo que estamos revisando conceptos que son muy de plenitud de vida. Ciencia, el término utilizado ahí como ciencia, el término yadá, es una raíz primaria de la que salen muchos términos, esa es la base para los términos. El término conocer, el término ciencia o conocimiento, reconocimiento, el término de instrucción y el término designación. O sea que puedes escoger cualquiera de esos términos. Y alguien escogió que era el término ciencia, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿correcto? Alguien escogió el término ciencia o el término conocimiento, lo dice alguna otra versión. Pero si el término también significa determinación o designación, ¿por qué no tomarlo así? Y decir que había un árbol que representaba la determinación del bien y del mal. O sea, el árbol estaba restringido para significar que solo Dios, acuérdese, que solo Dios era el que tenía a su arbitrio la potestad de decidir qué es bueno y qué es malo. ¿Ya? ¿Lo entiende así? Y por eso dice, ni lo toquen. Ustedes van en el paraíso, árboles buenos es lo que tienen, pero yo me reservo, perdón que tome la postura de Dios, con mucha reverencia le digo, algo así como si Él dijera, yo me reservo el exclusivo derecho de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es lo único que me reservo. El resto de los árboles, háganle. Entonces dicen que el pecado fue un pecado de pronto de intimidad sexual. No, eso es lo que tenían que hacer. Eso es lo que el Señor los mandó a hacer. Si hubieran puesto a eso más bien, en vez de por allá andar hablando con culebras, ¿cierto? Sí, eso fue lo que dañó el problema, que no se dedicaron a los que debían.
a lo que Dios nos dio para complacernos, para llenar esa tierra y juzgarla. Le dijo, pero espérese, este árbol representa Yadá, la designación. Ese árbol no lo toquen, me corresponde solo a mí, esa es la postura de Dios, determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Está claro? Eso es lo que realmente significaba y eso realmente era lo que tenían que escoger. No habían botones, no, oprima el botón azul si quiere, el botón café, no habían botones. Entonces era con frutas, ¿sí? ¿Quién van a respetar el hecho de que solamente le corresponde, a quién le corresponde determinar qué es bueno y qué es malo? ¿A quién le corresponde? Dios dijo, eso me corresponde a mí. Todo lo demás, la tierra júzguenla. ¿Y cómo la van a sojuzgar? La van a sojuzgar teniendo en cuenta lo que yo he determinado qué es bien y qué es mal. Y después con la ley, la Torá vino diciendo según Dios que era bien y ahora con la palabra del Señor qué es bien y qué es mal. De eso se trata, Él es el encargado de eso. Pero entonces viene otro personaje más también ahí que participa aquí en este asunto. Génesis 3 nos dice que aparece este personaje malévolo, dice que entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Cuando haga esta lectura, fíjese si en algún momento la serpiente le dice coman del fruto. Si en algún momento le dice, come este fruto, o se lo acerca o algo. Mire si en algún momento lo dice. Lo primero que dice es, no moriréis. ¿Por qué dice la serpiente, no moriréis? Porque Dios le había dicho, escuche, Dios le había dicho, y lo que Dios dice es la verdad. Es el único que no puede mentir. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Y le voy a explicar por qué no puede mentir. Porque si aún dijera algo que no coincide con la realidad se ajustaría a lo que Él dijo, porque Él es el creador. Si el Señor dijera, es de día, usted dirá, está mintiendo, y usted se asoma y se volvió de día inmediatamente. No puede mentir porque su palabra es la que hace las cosas, de su palabra está hecho todo. Entonces no hay contradicción entre su palabra y su palabra. Dios no miente. Entonces cuando Dios dijo, el día que Él comiere ciertamente moriréis, una bonita traducción es, el día que coman de Él, empezarán a ser mortales. Dejarán de ser seres con eternidad y empezarán a ser mortales. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, mire, está acusando a Dios que tiene por ahí alguna intención oculta. Sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La traducción dice, sabiendo el bien y el mal. ¿Y cuál es la palabra que está ahí? Yadá, la palabra Yadá. Entonces, sabe Dios que el día que coman de ese fruto, le están quitando a Él la exclusividad que tiene Dios de determinar el bien y el mal. Y estarán tomándose para ustedes una atribución que no les pertenece. Es la atribución de ustedes decir qué es bueno y qué es malo. Eso es lo que está diciendo la serpiente. Ustedes estarán invadiendo la exclusiva autorización y derecho que tiene Dios de decir qué es bueno y qué es malo. Piense que el problema en el que estamos tuvo que haber sido más allá de, era la fruta que yo tenía guardada para el desayuno. ¿Sí? Que es que Dios, no me comas esa frutica porque es que me gusta con... No, piense y verá que el problema obviamente en el que estamos va mucho más allá de robarse un mango, ¿cierto? O sea, seamos maduros, ¿cierto? En nuestro modo de pensar. Y entonces entendemos realmente a qué se refiere. Dios estableció, yo soy. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Les doy la libertad absoluta, ustedes gobiernan la tierra. ¿Cómo la gobernamos? No, yo les doy los parámetros, yo me encargo de los parámetros. Yo digo qué es bueno y qué es malo. La serpiente le dijo, no. Ustedes también tienen derecho, ustedes tienen la posibilidad de ser ustedes los que digan qué es bueno y qué es malo. Y mire lo que ocurre después de que trabajó con el concepto de la verdad de Dios. Atacó primero la verdad de Dios y luego le dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí está hablando de bueno para comer, de lo vio, de los sentidos. Y está teniendo emociones con relación a ese árbol, está pareciéndole agradable. Y entonces después de que le pareció agradable dice, y tomó de su fruto, ahora se convirtió. Aquí atacó el concepto, aquí el deseo y la acción. Concepto, deseo, acción. ¿Sí lo está viendo? Atacó el concepto, ahora le produjo el deseo y ahora ella ¿qué hizo? Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desde cuando eso es lo que nos sirve, eso nos tragamos sin preguntar. Nosotros siempre hemos sido así. Entonces lo que nos sirve, comió así como ella. Entonces mira, entiende un concepto que es muy nuestro. Nosotros tenemos claro que el problema no fue el problema de un mango. O sea, no es el problema de una frutica que le quitaron a Dios. Dios tan delicado con la fruta, ¿no?
Ahí era la que yo me iba a llevar para el almuerzo. No era por eso. El concepto claramente nos explica la determinación y a quién le correspondía ese único derecho de determinar el bien y el mal. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, mira cómo lo dice aquí Eclesiastés. Eclesiastés dice, hablando de la muerte, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, refiriéndose a nuestro cuerpo, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces ahí nombra dos de los componentes de nuestro ser. Nuestro cuerpo, ¿qué le pasa al cuerpo cuando uno muere? El polvo vuelve a la tierra, ya lo sabemos. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando se cometió esa desobediencia, ¿qué parte nuestra desobedeció? ¿El cuerpo, que es barro, o el espíritu, que es santo porque viene de Dios? Falta un componente ahí, ¿cierto? Entonces, ni era nuestro cuerpo que va para la tierra, nuestro espíritu que pertenece a Dios, pero nos fue dado también un alma. El alma. Otro concepto de plenitud de vida del que me siento muy bendecido y muy afortunado. ¿El alma es mortal o inmortal? Los quiero oír. ¿El alma es mortal o inmortal? Dependes. Me gustan los que no saben quedan azules. ¿Por qué como así que dependes? A ver, lo hemos dicho. El alma, si se ocupa en las cosas de la carne, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué dijo? Eclesiastés dice que hay un bus que va para la tierra y otro que va para Dios. La carne vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. Hay un bus que va para la tumba y otro que va para el cielo. ¿Y el alma para dónde va? Pues al bus que se suba. Si se dedicó esa alma a vivir para la carne, el ocuparse de la carne es muerte. Esa alma es mortal y por eso la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero si el alma se dedicó al espíritu, a vivir el espíritu, más el ocuparse es vida. Ocuparse del espíritu es vida en Cristo Jesús. Y por eso dice que también traerá Dios con Jesús las almas de los que durmieron en él. ¿Cuáles almas? Las que se subieron al bus del espíritu y terminaron allá con el Señor. Esas almas son inmortales, porque están montadas en el bus inmortal. Las almas que se dedican a la carne, les dejo un anticipo y como para que se compliquen un poco el resto de días. Si yo me dedico a la carne es muerte, voy a terminar en la tumba, voy a perecer. Si de mí me dedico al Espíritu de Dios, tengo vida en Cristo Jesús y mi alma será eterna. Si en mi alma me dediqué al Espíritu, pero no al de Dios, hay otro Espíritu que puede dominarme y que yo puedo terminar sirviendo y siguiendo, y ese Espíritu también tiene un destino que no es ni la tumba ni el cielo. Tiene un destino que es el lago que arde con fuego y azufre, que no fue hecho para los hombres, pero qué culpa si quieren ir para allá. Fue hecho para el enemigo. Entonces estamos encontrando otro destino, ¿cierto? Otro destino al espiritual, pero no se complique con eso, ni se asuste. Por ahora estamos con que el alma es mortal o inmortal, dependes. La Biblia lo dice claramente, el ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del espíritu es vida. Lo que su alma se dedique. Entonces, ¿con qué fue que nosotros tomamos la decisión de usurpar, de arrancarle a Dios la exclusividad? No arrancarle, no, porque no hay forma de arrancarle nada a él. Cometimos más bien la estupidez de meternos donde nos dijeron que no nos metiéramos. No fue el cuerpo, porque no fue una enfermedad que nos desesperó por comer, no era que estábamos muriéndonos de hambre, árboles era lo que había. No fue el cuerpo, no fue el Espíritu de Dios tampoco. La serpiente en ningún momento nos dijo coma, nos puso a dudar del concepto y luego estimuló nuestros sentidos y sentimos nosotros un deseo y dice que ella tomó, no dice, y la serpiente arrancó la fruta y se la picó, se la echó en un vasito con otra fruta, le echó leche condensada y chocolisto y le hizo un cholao. No dice así, no fue la serpiente. Fuimos nosotros quienes usurpamos nuestra alma. Y déjeme explicar un poquitico de cómo nuestra alma hace ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que hay en nuestra alma? Para explicar un poquitico. Ahora, de haber desobedecido fuimos echados del Edén. Del lugar donde compartíamos la eternidad con Dios. Era como un portal interdimensional en que lo natural, ahí había una intersección con lo sobrenatural. Y podías disfrutar de lo natural y lo sobrenatural. Es importante revisar eso, más adelante lo revisamos, porque les quiero avisar otra cosa. Realmente ese es nuestro destino final.
Que una ciudad cuadrada que va a venir del cielo, que vamos a vivir no sé qué, que en el cielo, que en las nubes. Bueno, hay unos que ya viven en las nubes. Pero eso no es la voluntad del Señor. El plan del Señor es que estemos en ese espacio inicial. ¿Qué es nuestra alma? Yo sé que si usted estudia psicología, sabe sobre comportamiento y ha estudiado sobre el cerebro, sobre el carácter humano, sabes que hay temperamento, carácter, hay un montón de elementos más, pero esta forma casi pedagógica en la que la teología ha definido el alma, a lo largo de tantos años, la teología ha definido el alma como esa parte de nuestro ser que está compuesta por el intelecto, las emociones y la voluntad. ¿Sí? Ya, esa es la definición más sencilla, más pedagógica, y es tan pedagógica que es completa. Lo demás casi que se puede derivar de esos elementos, como algún día, si el Señor me permite, lo podemos investigar. Entonces tú miras. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si eso es nuestra alma, intelecto, emoción y voluntad, en la parte de nuestro ser que tiene que ver con el intelecto, nuestro intelecto lo que hace es comprobar lo que es falso y lo que es verdadero. Eso es tener razonamiento, es saber qué es verdadero y qué es falso. Esa es la parte de nuestro razonamiento, de nuestro intelecto, falso o verdadero. La parte de nuestras emociones no se preocupa tanto si es falso o verdadero. Nuestras emociones giran en torno de agradable o desagradable. Entonces nuestras emociones, ¿me gusta o no me gusta? Ahí se mueven nuestras emociones. Y nuestra voluntad se mueve en correcto o incorrecto. Se hace, si me parece correcto lo hago, si me parece incorrecto no lo hago. Y ya está más o menos, es un diagrama sencillito, pero nos va a ayudar a aprender bastante. Entonces nuestra alma, que es mortal si se dedica a la carne, pero es inmortal si se dedica al espíritu, con nuestra alma es que tomamos la decisión y tomamos la primera gran estúpida decisión de invadir el espacio exclusivo de Dios, determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Cómo? Mire esto. Dios nos dijo, no comáis porque el día del comieres seréis mortales. Es una verdad. Y vino el enemigo y atacó primeramente nuestro intelecto. Lo primero que hizo fue, ¿con que Dios os ha dicho? No moriréis, sino que sabe Dios, puso una duda. Empezó a atacar a nivel de razonamiento. ¿Se dieron cuenta cuando leímos el pecado? Empezó a poner duda aquí en el concepto de falso verdadero y confundió lo falso verdadero. Siempre el enemigo, el padre de mentira, ha sido mentiroso desde el principio, dijo el Señor Jesucristo. Siempre el ataque será a la confusión. Funciona, mira, tiene mucha razón MacArthur cuando dice que en toda confrontación bélica, en toda guerra, la primera víctima de toda guerra es la verdad. La primera víctima de toda guerra es la verdad y gana el que logra imponer su narrativa. La guerra la gana el que logró hacer que la gente le creyera su cuento. Porque la verdad desaparece, es la primera víctima. Ese es el ataque del enemigo, ¿correcto? Y después de que la hizo dudar del concepto de verdadero o falso, ¿qué pasó? Se quedó mirando el árbol y ¿qué pasó? Emociones, le pareció árbol codiciable y bueno, le pareció agradable. ¿Ese qué nivel es? ¿Su intelecto? Sus emociones, ya la llevó al nivel de las emociones. ¿Y por qué es tan importante para el enemigo atacar y desaparecer la verdad? Para que uno ya no se pueda guiar por lo verdadero o falso, sino le toca guiarse uno simplemente por lo que me gusta o no me gusta. Y hace el proceso al contrario. Lo que a mí me gusta, yo argumento que sea verdadero. Y lo que a mí me disgusta, yo argumento para decir que eso es falso. Y si no me cree, lea las redes sociales. Y verá que todo el mundo, a mí me gusta esto y yo argumento a favor y mira la del otro y también está argumentando. A partir de lo que le gusta, no hay una búsqueda de una verdad porque todo se volvió relativo. Se volvió relativo porque el único que podía tener una verdad absoluta es alguien que fuera absoluto. ¿Quién tenía la verdad absoluta? Solamente Dios, que es absoluto. Los demás humanos somos mortales y relativos, luego nuestras verdades son relativas porque somos temporales. Y entonces ahora todo quedó a nivel del alma ahí, me gusta o no me gusta. Y entonces, ¿qué hago o qué no hago? Lo que considero correcto o incorrecto. Mire, consideré verdadero o falso lo que me gusta o no me gusta. Y finalmente, entonces, ¿qué termino haciendo? Lo que me guste o no me guste, porque lo consideré verdadero. Eso es algo que uno debe hacer. ¿Sí? Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no vería ni me gastaría la plata. Mira ese concepto. Mira ese concepto. Pero para que el diablo no se vaya a apoderar de esa plata, entonces yo la gasto haciendo lo que el diablo le gusta que haga. Y como le gusta eso, lo argumenta y lo hace y vive de esa manera. Y es
Usted ve a esa persona, es coherente. Es coherente, esa persona es coherente. Él cree que es que así hay que vivir, porque le gusta. Y vive así porque cree que hay que vivir y así actúa. Está dedicado a la carne. Y de pronto, más allá de la carne, está siendo influenciado por espíritus. Y entonces su destino, complicadito, hombre, no nos amarguemos ahí, complicado. Pero ahí está el asunto. Entonces, ¿estás entendiendo cómo opera nuestra alma? Intelecto, emociones, voluntad. ¿Ya lo tienes ahí? Intelecto, emociones, voluntad. ¿Qué vino la serpiente? Atacó el concepto de nuestro intelecto, movió nuestras emociones y terminamos haciendo lo incorrecto. Así fue que ocurrió. ¿Y qué fue lo incorrecto que hicimos? Nos tomamos para nosotros el derecho, impulsados por esa serpiente, nos tomamos para nosotros, dizque todo se trastocó, todo se desbarató, y nos tomamos para nosotros la determinación del bien y mal, y estamos en una sociedad que decide qué es bueno y qué es malo. Lo llaman políticamente correcto o políticamente correcto. ¿Y toma en cuenta las verdades de Dios? No, porque ya comimos del fruto que no debíamos. Nos tomamos el derecho de ser nosotros los que decimos qué es bueno y qué es malo. ¿No se ha dado cuenta que estamos viviendo en eso? Ahora, como somos relativos, cambia cada 5 o 10 años lo que es bueno y lo que es malo, porque somos temporales y relativos. El único que tenía verdades absolutas era el único ser absoluto, que es Dios. Las demás verdades son verdades relativas. Entonces Dios nos echó del huerto, perdimos la comunión con Él. Y mire que tiene lógica, y una lógica, los papás lo entendemos. Mientras usted viva, ¿le sonó? Mientras usted viva en estas 4 paredes y bajo este techo, ¿cierto? Se hace lo que yo digo. ¿No le dijeron así alguna vez a usted? Y ese día se fue a ser independiente y al otro día volvió. Porque no tenía ni para comer, pero volvió entendiendo que mientras usted viva, bienvenido hijo pródigo, aquí hay, pero las cosas son como yo los digo. Yo soy el que digo en esta casa que es correcto y que es incorrecto. ¿Está bien? Es lógica. Eso hizo Dios como padre. Yo digo en esta casa que es bueno y que es malo. Yo determino el bien y el mal. Y nosotros ya somos grandes, ya podemos determinar. Bien, ya es grande. Usted ya es grande. Qué bueno que ya es grande. Le suena, María, ¿no? ¿Cuánto me alegra que ya esté grande? Entonces ya el niño puede con todos los suyos. Qué bueno que ya es capaz. Entonces, como usted determina su problema, que le vaya bien, pueda, está abierta la puerta. Vaya, determine el bien y el mal allá en algún lado suyo, pero en el mío yo determino el bien y el mal. Lo que pasó con Dios fue eso. Nosotros nos vinimos a decirle, no, ¿quién dijo que usted va a decir qué es bueno y qué es malo? Vamos a crear una sociedad en la que la propia sociedad, por la mayoría, miren, nosotros sabemos que la inteligencia es escasa, que la bondad es escasa, que la mayoría es estúpida y malintencionada. Y entonces creamos un sistema donde se hace lo que diga la mayoría, estúpida y malintencionada. Uy, tan estúpidos. Eso es lo que hemos hecho. Y el humano decide qué es bien y qué es malo. Esto está bien, esto está mal, esto está correcto, esto está incorrecto. El humano, y decide las cosas al contrario, y más bien, influenciado por el espíritu del mal, trata de llamar bueno. ¿Cómo lo dice la Escritura? Isaías 5:20, la primera parte dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Nuestra sociedad, ay de nuestra sociedad. ¿Para dónde va esta sociedad? ¿Para dónde va esta vida? ¿Para dónde van los hogares? ¿Para dónde van las generaciones? Si cada vez llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. A lo malo y bueno con relación a Dios que es absoluto, nuestra bondad y maldad relativa contradice al Dios absoluto. Desde el principio tomamos esa decisión. ¿Con qué la tomamos? Con nuestra alma. El enemigo ataca nuestros conceptos, nuestro intelecto, mueve nuestras emociones y con eso logra alterar nuestras acciones. Terminamos haciendo eso. ¿Ya entiende? El diagnóstico social está más o menos bien hecho, ¿cierto? ¿Lo entiendes por qué estamos así? Entonces déjame explicarte ahora. Yo te decía que ese que cree que hay que hacer toda la vida el desorden y toda la cuestión, porque le gusta, le pone argumentos. Y como ahora tiene argumentos y le gusta, pues lo hace. Ese no tiene problemas casi, por ahora. Ese los tiene después. Y problemas eternos los va a tener. Pero mire qué lío tenemos nosotros, usted y yo. El lío para nosotros fue la bendición, se nos complicó, nos hizo la vida de cuadritos. Porque resulta que a nosotros se nos permitió reencontrarnos con el árbol de la vida.
con el Dios absoluto que determina qué es bien y el mal, y a través de su palabra, primero escrita, la ley, nos hizo saber qué era bueno y qué era malo según Él. Y luego a través de una forma maravillosa que fue su palabra, mejor que escrita. Juan 1, hecha carne, hecha persona, ¿quién es? Cristo Jesús nos mostró qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿Cierto? Y entonces viene la verdad absoluta de Dios a esta verdad confusa y relativa de nosotros. ¿Y qué pasa? Se nos volvió la vida de cuadritos. Se nos complicó. Porque ahora sí tenemos un referente absoluto. Ya no puedo llamar verdad lo que me gusta. Ya tengo que llamar verdad lo que Dios dice que es verdad. Tengo que llamar bueno lo que Dios diga que es bueno, y lo que Dios diga que es malo, tengo que llamarlo malo. Así me guste. Y ahí está la lucha. Porque nuestro sistema de vivir en el que me gusta, yo lo llamo verdadero y lo hago, ahora resulta que lo que me gusta a veces es falso. Y lo que es verdadero, eso como que no me gusta. Y entonces tenemos un grave problema en nuestras acciones. La persona que es sincera y ha conocido a Dios, el que no simplemente pues va a misa o a la iglesia y sigue lo mismo, pero el que realmente se ha encontrado con la palabra viva que es Cristo Jesús, tiene que modificar su conducta. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestra alma ya es un alma perfecta. Es un alma que está alterada por la caída. Tenemos ese conflicto tan tremendo. Porque usted es muy carnal, por eso tiene ese conflicto. Ah, bueno, sí, tienes toda la razón, pero lo tenía el apóstol Pablo, y carnal no era así mucho que digamos. Lo más que podemos decir Pablo es que era nuestro carnal, pero que sea una persona carnal. Mire lo que dice Pablo en Romanos 7, 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él está diciendo, el problema que tengo es que por dentro yo tengo un alma caída, un alma que se separó de Dios, y me está dando mucha guerra esa alma que se separó de Dios. Ya, hasta ahí va bien, más o menos. En esta clase está un poquito pesadita hoy, porque vamos a tener exámenes pronto. Entonces, miremos lo mejor con la casuística. Mira esto tan tremendo. La relación entre lo que me gusta, escúchame con sinceridad, Pablo está diciendo, yo quiero, Dios me dice, esto es lo que hay que hacer, poner la otra mejilla. Y no solamente lo escribió, vino Jesús y puso la otra mejilla para demostrarme que se podía. Uy, a mí eso casi no me gusta. A mí como que no me nace, a mí como que verdad, a mí me ofenden. ¿Sí? Y yo quiero poner la otra mejilla, pero morada la de él, ¿sí me entiende? Quiero voltearle el mascadero. Me cuesta. Yo quiero hacer lo correcto, pero cuando me di cuenta, ya lo casqué. Pero cuando me doy cuenta, ya la embarré, ya hice lo que no debía hacer, lo que no hago, lo que no quiero hacer hago, y en cambio lo que quería hacer yo le iba a decir que Dios lo bendiga y lo perdone. Después me tocó decir, Señor, resucítalo. No supe, o sea, mira ese conflicto, porque mi alma es un alma caída. Hay un problema entre lo que me gusta, porque cuando caímos empezamos a ser guiados por lo que nos gusta. De hecho, la mujer vio eso como codiciable y bueno y agradable, y entonces lo hizo porque le gustó. Empezamos a ser dominados por la tiranía de lo que nos agrada. Nuestra alma se volvió un alma que actúa en contra nuestra, nos separa de Dios y nos esclaviza a lo que nos parece agradable en nuestra carne. Uy, qué terrible vida. Hagamos una casuística. Miremos un caso que está puesto ahí para hacer casuística. Para que pobrecito. Cuando llegue usted al cielo, el que vea a usted todo achantado allá escondido, ese es David. Porque lo boletearon feo, porque contaron el caso con lujo de detalles. Segundo de Samuel capítulo 11, versículo 2, nos cuenta, y sucedió un día al caer la tarde, 5 y pico de la tarde, que se levantó David de su lecho. Usted quejándose de su milenia que duerme hasta la 1, hasta las 12.
David hasta las 5. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real, una plataforma que tenían ahí para salir, una plataforma ahí, sobre esa plataforma se paseaba. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Sabe lo que pasó? Él estaba sobre una plataforma, TikTok, caminando y TikTok sobre una plataforma. Hay una plataforma y él va a TikTok en la plataforma. Y ahí en esa plataforma vio una mujer. Dijo un pastor en la predicación el fin de semana: no tenía presa mala, dijo el pastor allá en el campamento. Y todos entendieron a qué se refería. Él está ahí TikTok en la plataforma y vio una mujer maravillosa, se quedó mirándola. Preguntó por ella, la mandó llamar. Le dijo: es la esposa de uno de sus generales, de Urías, Eteo. La mandó llamar, tuvo intimidad con ella, incluso la embarazó. Ahora, escúchame, ¿David era una persona mala o una persona buena? Muy bueno le parecía a la señora, pero me digo yo, en cuanto a su manera de ser, era un hombre que se supone pues tenía temor de Dios, pero su alma es un alma caída. ¿Él conocía la verdad de Dios o no la conocía? ¿Sabía que eso estaba malo? ¿Esto está mal hecho? ¿Lo sabía? Pero es que ya está como muy bien hecha. Hola. ¿Él lo sabía o no lo sabía? Lo sabía. Pero su alma era un alma de un mortal o de un inmortal. Entonces era un alma caída. Y su alma caída entonces va a tender a ser dominado ¿por qué? Por las emociones, por lo que le guste. Él sabe claramente que esto es pecado, sabe, no invente, él sabía, no se haga, no, me confundí con una de mis 10 concubinas, qué pena, me va a tocar ponerle carné o algo. Él sabía, pero tenía en sí muchas perversiones. En la adolescencia, cuando un adolescente, ¿cuántos años sería un adolescente? No, póngale 14, 13, póngale 16 si quiere. El premio que se ganó por matar al gigante, ¿qué fue? Una mujer, una esposa que ya tenía millas, tenía marido y todo, y se la quitaron al marido para hacerla de premio a él. ¿Ah? El hombre tenía, y después ya tenía 10 concubinas. El hombre ahí que sabía cositas. Tenía su mente cargada de lo que estudiamos recientemente, ¿cierto? Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, y él en esa área tenía mucha concupiscencia, y vio a esa mujer y fue atraído. Y realmente a él, como un hombre caído, sabiendo qué es la verdad de Dios, qué debía hacer y qué no debía hacer, ¿qué lo dominó finalmente? Lo que le gusta. Su gusto terminó argumentando, eso es lo que me gusta, ese es el grave problema que tenemos. Su corazón lo maneja, seguramente encontró argumentos, ¿no? Eso también la pobre desatendida, ¿cierto? El que tiene tienda, que la tienda, ¿cierto? También. Sí, ella sola, yo solo, la noche oscura, la vaca negra y yo que no veo. Sí. Una noche de copas, una noche loca, una cosa llevó a la otra cuando no supimos. Eso, toda la argumentación porque ahora parece que él es el que decide. Ahora, fíjate esto, de esto quiero hablar un poquitico. Tal vez uno cae en un pecado por carnalidad. Tal vez alguien robó por hambre. Es la carne la que... No fue el caso de Varona, que comió la fruta por hambre. Árboles era lo que había. Pero tal vez una persona comete pecado por la carne, de pronto. Pero el problema es que el pecado le afecta a su alma. Y ahora al alma le queda una tendencia. Sí, esta persona se robó esa porque tuvo hambre. Y después, así no tenga hambre, ve el papayazo y se roba la papaya. Porque vio el papayazo, dicen. Porque le quedó en su alma una tendencia a pecar. Y esa es inevitable. Y por eso, escucha, a esto quería llegar. Por eso, aunque la persona se arrepienta sinceramente, vuelve y cae. Pero es que usted no fue sincero cuando se arrepintió. No lo estoy dañando aquí, usted lleva las cosas mejorándolas, gracias a Dios. Usted ya convenció a su esposa de que no lo vuelve a hacer. Muy bien hecho, lo felicito. Después nos enseña cómo se hace eso para convencerla a ella, pero la tendencia está en usted.
La tendencia está ahí. ¿Por qué? Voy a explicarle por qué. Porque es que uno en el momento del arrepentimiento, no, es horrible, es una cosa tan horrible. Bueno, horrible, 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 horrible no fue, o sea, tuve como breve el asunto, pero horrible no fue. Internamente está relacionado con satisfacción, con agrado. El pecado, ojalá fuera desagradable. Yo digo, yo no sé, yo si tuviera poder, gracias a Dios no me da a mí mucho poder, yo haría unos ajustes en la creación, por ejemplo, ¿cierto? Yo haría, por ejemplo, que el apio, que todas esas lechugas y todas, que eso engordaran cuando uno come eso. Que a mi médico le dijera, no, usted está comiendo mucha verdura. Yo haría ese cambio, no, ¿verdad? Yo haría ese cambio. Yo haría ese cambio y que el médico le dijera, mire, le receto, usted tiene que comer más papas rellenas, usted tiene que comer más empanadas, para que adelgace. ¿Quién se suma a ese cambio? Yo haría el cambio 1000 veces. Yo haría un cambio, por ejemplo, yo haría que los zancudos que abundaran, pero que no chuparan sangre, sino grasa. ¿Sí o qué? Uno, uy, está todo picado, pero delgadito. Sería maravilloso que el pecado fuera desagradable, ¿cierto que sería maravilloso? Porque fuimos unos seres creados con el impulso de buscar lo agradable. Dios hizo todo estético, todo hermoso. Dios hizo todo hermoso a su tiempo, dice la Escritura. Y nos gusta lo estético, lo agradable, nos gusta la complacencia. Todos somos unos animalitos buscando complacencia, buscando el agrado, buscando placer. Y el pecado tiene ese sabor temporalmente agradable. Y en nuestra mente, así estemos arrepentidos, no, porque nos iban a echar. No, eso estoy muerto, no lo vuelvo a hacer. Pero nuestro cerebro sigue relacionando esa experiencia como algo agradable. Fue y se robó una plata del papá, cogió la plata del papá. Papá, yo no lo vuelvo, después de semejante tanda, ¿cierto? No lo vuelvo a hacer, yo no cojo plata suya, que no es que más. Pero después se acuerda todo lo que hizo con esa platica que se robó, se fue con los amigos, se fue a rumbear, terminaron en la costa, alquilaron un carro deportivo, un yate, se fue, se gastó un mundo de plata, por ahí la pasó genial. Y él está aquí en el momento de la tanda, no, eso fue horrible, fue horrible. Qué cosa tan horrible. Pero realmente en su mente sigue la relación en que eso que hizo, que fue pecado, fue agradable, fue agradable. Fue agradable. Ay, ¿usted cree que de ahí para adelante, cada vez que medio oyera por allá una ducha en una terraza, el de una vez para la plataforma, TikTok, 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 a ver qué sale nuevo? Las vecinas todas bronceándose ahí, todas les cogieron las terrazas para broncearse, las sinvergüenzas estas. Y el mediodía por ahí alguna corra. Por más de que sea arrepentido. Mire, hay personas, no en esta iglesia, pero de otro país, vienen con tristeza porque fallaron en algo y oramos y yo los veo de verdad arrepentidos. Yo veo un arrepentimiento. Estaba fingiendo, no estaba fingiendo, de verdad estaba arrepentido. ¿Cómo es que a los 15 días vuelve y volvió y la embarró con lo mismo? Y uno dice, espere. Esto ya lo había vivido, esto es un déjà vu, ustedes ya hemos hablado de esto, ¿cierto? Y había sido sincero, pero sigue relacionando complacencia con pecado. Vamos a tratar de hacer algo en nuestra mente, nosotros, con la ayuda del Señor, nuestra mente, para tratar de hacer zancudos que chupen grasa. O sea, que el pecado no sea relacionado con algo agradable. Es lo que Dios hizo. ¿Cómo hizo? Entonces vino el profeta Natán y habló con David. Y le puso un ejemplo con lo que a él le dolía, ¿sí? Sabía que él le hablaba de gente, de lo que fuera, a él no le afectaba eso, le habló de ovejitas. Cuando habló de ovejitas, que era lo que él se crió con ovejitas, creció con ovejitas. Cuando le dijo que un tipo había matado una ovejita del que tenía una sola, para atender a uno que vino de camino, estaba hablando del deseo que vino temporalmente. Y él teniendo miles, las concubinas que él tenía, le robó la ovejita al que tenía una sola. Y David, como el ejemplo era con ovejas, y yo con ovejas no tengo problemas, entonces lanzó un juicio y él dijo, ese tipo debe morir. Y debe pagar 4 veces esa muerte. Debe pagar por 4 lo que hizo. Debe pagar 4 veces. Ahí viene para quién era la sentencia. Dijo, ¿y quién es ese tipo? Y Natán le dijo, usted es el tipo. Inmediatamente cayó en cuenta de lo que había pasado. Y entonces empieza un proceso en David que fue bastante fuerte.
Él mató a Urías. Él abusó. Mira tan curioso esto y tan dramático. Las esposas de él, un hijo suyo que se llamaba Absalón, las violó delante de todo el pueblo. Mire, curiosamente, ¿sabes dónde? En la terraza. Luego cobró todo lo que había hecho según la sentencia que él mismo dio. El hijo que quedó embarazada, ¿sí? La esposa de Urías, ¿sabe? El hijo que quedó embarazada, ese bebé murió a uno. Después, un hijo de David violó una media hermana. Ella era media hermana de un tipo que se llamaba Amnón, pero era hermana completa de uno que se llamaba Absalón. Y él violó a la media hermana y Absalón se hizo el loco, lo invitó a una fiesta y lo mató, van 2 hijos. Después Absalón se sublevó contra David, violó a las esposas, tuvo que salir huyendo y su general mató a su tercer hijo. El cuarto, que fue Adonías, David no le alcanzó a ver que lo mataran. Pero murió David y al poquito tiempo mataron el cuarto hijo. 4 veces pagó el pecado que había hecho. Todo eso, ¿qué produjo en David? ¿Qué piensan que produjo? ¿Qué creen que ocurrió después de todo ese dolor, todo ese sufrimiento? Después de todo lo que pasó, David otra vez está en su cuarto y oye una ducha. ¿Qué creen ustedes que haría? La vieja inmoral, métanse a la casa o la bañen, ¿cierto? Por lo menos, arresten a la exhibicionista aquella, ¿cierto? Eso es contaminación visual, o la respete. O mandó poner barandas o alguna cosa. Logró hacer algo que es sumamente importante. Que la relación con el pecado no sea de agrado, sino de profundo desagrado. No vuelve a caer David en eso, ¿sabías? Mira la historia. Le voy a contar algo, no es por dañar la reputación a semejante don Juan, pero escuche, cuando estaba ya muy viejito, sufría de frío. Y las cobijas, esas 3 tigres, no se conseguían. No le levantó a arroparse, sino con una muchacha. Hizo que le trajeran una doncella hermosa para que lo abrigara. Le cuento una cosa, se murió David y la muchacha seguía doncella intacta. De verdad era para abrigarse. Semejante semental. No, él aprendió. No volvió a caer en pecados de eso, David. Cometió otros errores, pero esos pecados no. Porque el dolor que vino le logró quitarle esa relación que había entre pecado y agrado, y ahora la relación era pecado-desagrado. Si eso es teórico, no funciona. Eso no se hace, niño, malo, no hace. Espere que le pase el dolor del castigo o el temor y vuelve a uno a relacionar a pecado con agrado y vuelve a caer. Mira, dentro de poco voy a volver a repasar estas famosas enseñanzas del Yom Kippur, que cuando pecamos hay 3 instancias: el pecado que afecta a nuestro espíritu y nuestra relación con Dios, la rebelión que afecta a nuestra alma, ¿cierto? Pone a nuestra alma contra nosotros mismos, por eso la Escritura dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, o sea, se pone en división contra sí mismo, y la iniquidad que nos pone en desequilibrio con la justicia. Pero por ahora no quiero que te fijes en eso, porque quiero volverlo a explicar, porque quiero que juntos escribamos un libro que anhelo escribir sobre este tema, pero lo vamos a ir clase por clase, y cada clase va a ser un capítulo del libro hasta que lo terminamos y lo escribimos entre todos. Después nadie lo compra porque todos saben ya lo que el libro dice, pero como la idea no es venderlo sino aprender, entonces, pero eso lo estudiamos ahorita. Luego, lo que sí quería decirles es que este tema con el alma es que queda, ¿sabes cómo lo llama la Biblia? Una rebelión en nuestra alma. ¿Qué es rebelión en nuestra alma? Esa tendencia a seguir fallando, a seguir cayendo en lo que pecamos. ¿Por qué tenemos la tendencia a seguir cayendo en lo que pecamos? Porque lo tenemos relacionado como algo placentero. Tenemos complacencia en ese pecado. ¿Qué hace el Señor? Proverbios capítulo 22, verso 15 dice: la necedad o la rebeldía está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. ¿Por qué un castigo corrige? Porque usted ya no relaciona lo sabroso que pasó, sino lo doloroso que recibió. Eso se llama un condicionamiento de conducta. ¿Han oído hablar los que saben del tema? Eso es un condicionamiento de conducta.
Lo hacen con muchos, con choques eléctricos para los animales y cosas por el estilo. Y después ya de que a un animal le han dado choques eléctricos para que no haga algo, después ya no le hagan choques eléctricos. Ella no lo hace porque está condicionada su conducta. A eso se trata. Entonces, comiste un pecado, recibe un castigo. El castigo es para hacerte daño. La vara de la corrección lo que pretende es romper ese vínculo de placer-pecado para podernos dar la victoria. Proverbios capítulo 3, versos 11, 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Mire lo que dice: ni te fatigues en su corrección, porque Jehová, el que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios lo que está haciendo con nosotros es salvarnos, es librarnos, y tiene que castigarnos para que el pecado no esté en nuestra mente como algo positivo, sino como algo que nos causó dolor. Mira, con un propósito sublime, Salmo 103, versos 12 y 14: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, la rebelión del alma. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces Él tiene que castigarnos, pero también Él nos tiene pesar. Él dice: yo les hice de barro. Pues lo lógico es que la embarren a toda hora, ¿cierto? Lo natural para nosotros que somos de barro, pues es embarrarla. Y Él tiene misericordia, pero también tiene que castigarnos para poner lejos como el oriente y el occidente, nuestra rebelión de nosotros. Y entonces tomó una decisión. La decisión, dice Isaías 53:5, es que como el Padre castiga a sus hijos para corregirnos, Dios tomó a su hijo y lo castigó a él por nuestras rebeliones. Isaías 53:5 dice: mas Él, hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y aún por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién terminó recibiendo toda la disciplina que nosotros merecíamos? Cristo Jesús. Después de todo el dolor en la vida santa de Cristo y el castigo que recibió, ¿tú crees que en el alma de Cristo había relación entre pecado y placer? Si ni siquiera nunca pecó. La Escritura nos dice algo que debemos aprendernos. La segunda parte, 1 Corintios 2:16, dice: nosotros tenemos la mente de Cristo, esa mente ya solucionada, esa mente que ya corrigió ese problema que nos quedó, ese descuadre que teníamos. Entonces yo soy un hombre carnal vendido al pecado, dice Pablo. Soy un hombre carnal vendido al pecado, no lo voy a negar. Pero tengo la posibilidad de recibir la palabra hecha persona, que es Cristo Jesús. Y su palabra, cuando entra en mí, hace que yo tenga la mente de Cristo. Y cuando tengo la mente de Cristo, mi conducta cambia, porque se está rompiendo la maldición que yo tenía. ¿Cómo será eso que el mismo Pablo a los romanos, en el capítulo Romanos 7, la crisis existencial de Romanos 7, estúdiela para que vea cómo nos entiende el Señor a nosotros? Termina diciendo Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Está en esa dualidad y tiene que alimentarse de la ley de Dios, que es Cristo Jesús, para que su vida realmente sea transformada. No alimentarse de un sistema que está cargado de pecado. Romanos 1:32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Le advierto, estamos viviendo en un sistema que quiere reforzar el vínculo placer-pecado. Cada canción, cada novela, cada película, cada moda, cada tendencia está puesta por el enemigo para reforzar la relación placer-pecado. Todo el mundo lo sabe. Y entonces los que quieren portarse bien, ¿qué lucha? Si todo lo que me rodea me incita a pecar, porque el pecado es grato, y ahora lo que me alejaba del pecado eran las consecuencias, y entonces están trabajando en quitarle las consecuencias al pecado. Y ni siquiera eso pasa. Entonces tienes que tener cuidado con no solo hacerlas, sino complacerse con los que las practican. Hay un montón de perversiones que usted nunca haría, pero las ve en películas y en programas de televisión. Hay un montón de cosas perversas que lo contaminan a usted porque habla de eso, porque comparte ese tipo de cosas que generan esa mente caída, vendida al pecado. La solución la tenemos
en Cristo Jesús, la palabra hecha persona que habita en nosotros. ¿Sabes que el problema, escúchame, no es solamente de varón al comienzo? Todos los días tú y yo estamos enfrentados a esa decisión. ¿Quién va a determinar qué es bueno y qué es malo? Todos los días. Todos los días estamos enfrentados a comer del árbol de la determinación del bien y del mal. Y aunque de labios para afuera digas, yo voy a llamar bueno lo que Dios llama bueno y voy a llamar malo lo que Dios llama malo, el problema está dentro de nosotros. Que llamamos bueno cosas que Dios llama malas. Y nos parecen malas cosas que Dios llama buenas. La solución está en Cristo Jesús. Cada vez que recibes la palabra de Cristo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Te expones al día a miles de canciones, a miles de programas de televisión, a miles de noticias, a miles de conversaciones que corrompen tus buenas costumbres, que te afectan y acentúan la relación pecado-placer. Pero cada vez que te expones a la palabra de Cristo, que es Cristo mismo, empiezas a tener la mente de Cristo. Tenemos que ayudarnos a nosotros. Tenemos que nosotros fortalecer la relación desagradable hacia el pecado, nosotros mismos. Tenemos que vencer espiritualmente y dejar que cada vez haya más palabra en nosotros. Y la palabra refuerza lo que es bueno según Dios y lo que es malo según Dios. Ayúdate, colabórate un poquito. Tú tienes fantasías y toleras en tu mente cosas que refuerzan tu tendencia de debilidad, que te hacen más débil y te impulsan a pecar. Y aparentemente no estás pecando. Por favor, cuida tu mente, asegúrate de tener la mente de Cristo. ¿Cómo tengo la mente de Cristo? Cada vez que recibo la palabra es Cristo mismo y entra en mi vida y transforma mi mente hasta que yo tenga la mente de Cristo Jesús. Yo quiero que pienses esto antes que oremos. Tú mismo te has dado cuenta que dejas de recibir palabra una semana, 2 semanas y tu alma empieza a deteriorarse. Te hace más tolerante de las cosas malas. La parte negativa tuya coge fuerza. Lo único que nos transforma es la palabra de Cristo, que es Cristo mismo. El que me ama, mi palabra guardará. Vosotros sois mis amigos y haced lo que yo os mando. La palabra que está en nosotros por el Espíritu Santo, la palabra de Cristo es espíritu y es vida. No te sabotees más, cierra los ojos un momentito. Mira, no quiero que caigamos en conceptos religiosos. Por eso aquí no debe pasar eso que la persona viene y me dice, pastor, ¿esto es pecado? ¿Es pecado hacer esto? ¿Es pecado aquello? La respuesta siempre será la misma. ¿Cristo lo haría? No se trata de pecado o no pecado. ¿Cristo lo haría? Vas a seguir cayendo en ese pecado, vas a seguir tropezando en esa piedra, vas a seguir teniendo una vida de aguante. ¿Y sabes qué es lo que haces? Acumulas más ganas y después la gran embarrada que haces es más grande que las que habías hecho antes. No es personas reprimidas deseando pecar porque relacionan el pecado con algo agradable. Somos personas libres, que nuestra alma ha sido transformada, nuestra mente ha sido transformada. Ahora queremos lo que Dios quiere. Y como queremos lo que Dios quiere, hacemos todo lo que queremos. ¿Y quién es más libre que el que hace todo lo que quiere? Nadie. ¿Y por qué usted hace todo lo que quiere? Porque lo que yo quiero es lo que Cristo ha sembrado en mi mente. Es la manera de vencer espiritualmente. Dile al Señor, hoy Señor te entrego mi mente. Hoy pongo mi alma, Señor, a tus pies. A pedirte que por favor, Señor, me des la mente de Cristo. Quiero tener la mente de Cristo. No quiero seguir luchando. Seguiré siendo carne, seguiré siendo débil, pero a veces yo mismo alimento con mis pensamientos, con lo que veo en la televisión, en las redes, con lo que hablo, con lo que pienso, con fantasías. Estoy fortaleciendo el vínculo pecado-agrado. Y a partir de hoy voy a empezar a asumir una posición de rechazo hacia lo que Dios rechaza. ¿No le gusta a Dios? A mí tampoco. ¿No le agrada a Dios? A mí tampoco me agrada. Y tal vez al principio sea una confesión apenas, pero después se volverá una realidad.
Yo quiero, Señor, amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Quiero que Cristo se ha formado en mí para poder obtener la victoria y decir, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Si no, seré un religioso, tratando de con mis fuerzas portarme bien para estar continuamente fracasando o acumulando ganas para después hacer una terrible tragedia. Yo, Señor, quiero de verdad agradarte. Padre, te pido, Señor, que la palabra que me has dado hoy quede grabada en mi corazón, en mi mente, en mi alma, y que rompa el vínculo de pecado y complacencia. No me complace el pecado, ni hablar del pecado, ni pensar en el pecado, ni tolerar el pecado, ni ver cosas, ni acercarme a cosas que son pecaminosas. No me complace. Todo lo que es puro, todo lo que es digno, todo lo que es limpio, todo lo que es digno de alabanza y todo lo que es de buen nombre, en eso voy a pensar, voy a cuidar mi mente para romper el vínculo entre pecado y complacencia. Yo te pido que por tu Espíritu, Señor, yo pueda amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Ponte de pie un momento. Adoremos al Señor un momento. Y hagamos que esta palabra que está en su mente quede grabada en su corazón también. Yo, Señor, quiero agradarte de verdad. Yo quiero agradarte. Dile al Señor, yo quiero de verdad agradarte. No ha sido fácil. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Mi mente es tuya. Yo soy tuyo. Dame la victoria, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.